En su último capítulo, capítulo 3 de Joel, a partir del versículo 17 en adelante. ¿Ya lo tenemos? Y conoceréis, es una profecía, así como aquella que en este mismo libro derrama el Señor acerca del Espíritu Santo. Dice: en los postreros días derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Esta también es una profecía muy especial que hoy vamos a analizar, que dice: y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, y que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sitín. Egipto será destruido, y Edom será vuelto en desierto asolado, por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén generación y generación. Limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Amén. A veces entonamos un canto que dice: oh moradora de Sión. La primera ocasión que se habla de Sión en la Escritura es cuando el rey David toma la fortaleza llamada Sión de la ciudad de los Jebuseos. Aquí cabe resaltar una nota interesante en cuanto a la historia. El Señor le prometió al pueblo de Israel que le daría una tierra que fluye leche y miel, la tierra de Canaán. Pero la tierra de Canaán habitaban varios pueblos: los cananeos, los fereceos, los amorreos, ¿quién también? Los jebuseos. Bueno, cuando Josué dirige al pueblo a tomar la tierra prometida, se libraron varias batallas, varias ciudades cayeron: Jericó, la ciudad de Ai, otras ciudades, y el pueblo se fue estableciendo en la tierra que Dios les había prometido. Pero había una área que no se había podido conquistar, precisamente donde estaba sentada esta ciudad de los jebuseos, que precisamente se llamaba Jebús. Esa ciudad estaba sentada en un monte, y sobre el monte había una fortaleza llamada Sión. Fue David, imagínense cuántos años, de Josué hasta el rey David, que pudo conquistar esa ciudad. Y fue ahí donde él vio que esa ciudad, que ese lugar estratégico era difícil de conquistar, por lo cual ahí estableció David su ciudad, y de ahí se conoció la ciudad de David y el monte de Sión. Pero hubo una situación interesante. En ese mismo lugar es donde Dios escogió para que se construyera el templo. Fue Dios el que la escogió de entre todos los territorios de Israel para que allí habitase su nombre. ¿Ven? La ciudad de Sión, el monte de Sión, la ciudad de Jerusalén, hoy en día es la ciudad más peleada por mucha gente, por muchas religiones, ¿no? Los judíos reclaman esta profecía y dicen que es allí la ciudad donde se tiene que construir el templo, porque Dios les prometió que allí habitaría con ellos. Los musulmanes creen que ese lugar es santo porque es el lugar en que el profeta Mahoma ascendió al cielo.
también creen que es en ese lugar donde está construida una mezquita musulmana, la cúpula de la roca le llaman. Dentro de esa construcción, es una mezquita donde adoran los musulmanes, hay una roca. Y ellos afirman que esa roca es la roca donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Los cristianos, algunos, también pretenden que ese lugar que Dios escogió, por eso hacen tantas peregrinaciones, hay tanta gente que va a Jerusalén. Pero este sentido es un sentido profético, espiritual, de la verdadera Sión. No un lugar físico, sino es el lugar donde uno debe de habitar. ¿Con quién? Con Dios. Morar en Sión significa entonces habitar en Él, adorarle, respetarle. Es el lugar en que Dios se manifiesta a su pueblo. Cuando nosotros entendemos esto y volvemos a leer esta profecía, vamos a entender que está hablando en un sentido espiritual. Dice: Jerusalén será el lugar donde Dios habitará con nosotros. Dice: yo conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito ¿en dónde? En Sión. Y muchos que pretenden darle un sentido literal o físico a este asunto, podríamos preguntarle: ¿acaso Dios morará en ese lugar de Jerusalén? No, porque Él habita en medio de los querubines. La ciudad que nosotros esperamos no es la Jerusalén física, sino la Jerusalén espiritual que descenderá ¿de dónde? Del cielo. Él habita en ese lugar, en el lugar que Él ha escogido para manifestarse a su pueblo, esto es a nosotros. Morar en Sión significa que verdaderamente tenemos esa permanencia en Él, con Él. Lo hemos visto muchas veces, lo veremos otra vez en San Juan, capítulo 15. Jesús enseña diciendo: yo soy la vid, pero no cualquier vid, yo soy la vid verdadera. Jesús habla muchas veces del yo soy. Yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy el pan de vida. Ahora dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, esa ramita que sale en la vid, que va a llevar las flores y después el fruto, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué va a pasar? Lo quitará. No está hablando de un lugar silvestre, de una vid silvestre que brota y pues, ¿quién la va a cuidar? Nadie, porque a nadie le importa. Habla de una vid que se cultiva, una vid que se siembra con un propósito. El propósito es que dé ¿qué? Fruto. Nosotros no somos silvestres, no estamos aquí como a ver qué pasa. Dios tiene un propósito para nuestra vida. Y el propósito de Dios es que demos fruto. Ahora dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué va a pasar? Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo va a limpiar para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Acabamos de leer en Joel que dice que aquellos que estaban manchados de sangre y que no habían sido limpiados aún, el Señor mismo los iba a limpiar. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y aquí entra el concepto de morar en Sión. Permanecer en mí, ¿y qué va a pasar? Y yo en vosotros. Permanecer
hemos dicho una y otra vez que esa palabra griega que se traduce como permanecer también significa morar, habitar, hacer una habitación. No es tener una relación lejana con Dios, de decir, voy de vez en cuando. Muchos tienen esa idea que venir aquí es como ir a casa de Dios. No, Dios quiere habitar ¿en dónde? En nosotros. Pero no quiere habitar una temporada, no quiere habitar un tiempo, quiere habitar siempre. Que nuestra comunión con Él sea como Él pretende, permanecer en mí y yo en vosotros. Dice, yo soy Jehová, vuestro Dios, que habito en Sión. Ahora el Sión del que está hablando es nuestro corazón. Allí quiere habitar Dios con nosotros. Y dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Separados de Él, va a decir más adelante, nada podemos hacer. Yo soy la vid, Él es el importante, Él es el que sustenta, Él es el que nos alimenta, de Él dependemos. Aquí va a hacer una comparación también. Mire, si usted corta el pámpano de la vid queda viva y el pámpano, ¿qué le pasa? Se va a morir, porque no tiene quien lo nutra, quien lo sustente. Así el que se separa de Cristo está muerto espiritualmente. El que en mí no permanece, dice el verso 6, será echado fuera como pámpano y no le va a pasar otra cosa más que secarse. Y los recogen, ¿y qué hacen con ellos? Los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, y hay esa unión, si Dios habita en ti, si no lo vas a visitar, si no nada más cuando te conviene, sino que estás con Él permanentemente, pedid todo lo que queréis, ¿y qué va a pasar? Y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué es glorificado el nombre del Señor? No es en que grites aleluya, no es en que grites gloria a Dios. El Señor se glorifica en nuestra obediencia, en nuestra dependencia de Él. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis ¿qué? Mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así yo también os he amado. Permanecer, vive, habita en el amor de Dios. Si guardares mis mandamientos, amar a Dios no es decirlo, no es de labios para afuera. Amar a Dios es demostrarlo. ¿Cómo se demuestra? Guardando sus mandamientos. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mí, permaneceréis en mi amor. Y permanezco, y así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento. ¿Cuál? Que os améis unos a otros, no como te imagines, no como quieras, no cuando tengas tiempo, no cuando te nazca, porque muchos a veces se quejan del amor, que si hay amor, que si no hay amor. El amor se ve, se muestra en los detalles, en el estar aquí, en el acercarte de una silla, en hacer la limpieza, en el preparar los alimentos. En eso se muestra el ¿qué? El amor. Dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Si hacéis lo que yo os mando. Jesús puso su vida por nosotros y nos consideró ¿qué? Amigos.
Hubo un caso, bueno, ha habido varios, pero les quiero relatar uno para ejemplificar esto. Unos montañistas que les buscaba escalar, van en equipo, llevan sus cuerdas, llevan unos ganchitos que meten entre las piedras y se avanzan con una cuerda de seguridad para que si en caso de que se suelten, queden colgados, ¿no? Y puedan volver a ¿qué? A subir y no caigan, porque una caída de esos lugares es prácticamente la muerte, ¿no? Pues resulta que estos escalistas, estos montañistas subieron y se llevan una cuerda de seguridad, una línea de vida que le llaman ellos, que van sujetando en la roca, y de momento pasó lo que no hubieran querido que pasara. Se zafaron y quedaron dos colgados en el peñasco y se balanceaban, y el viento empezaba a arreciar y el tiempo empezaba a correr. Estaban en tal situación, uno diría, no, pues que se suban sobre la cuerda. A veces no es que no es posible, no es posible. Y había que tomar una decisión drástica. El que estaba colgado más abajo se dio cuenta de que ni el otro lo iba a poder subir, ni él iba a poder ayudar a quién, al otro. ¿Cuál fue la decisión que él tomó? Sacó su navaja y cortó su ¿qué? Su cuerda, liberando al otro del peso, sabiendo que el otro iba a poder sobrevivir. Pero para que el otro sobreviviera, ¿qué tenía que hacer? Morir. No hay mayor amor que este, dice el Señor, que uno ponga su vida por sus amigos. Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21, que escribe el apóstol Juan precisamente. ¿Ya lo tenemos? Dice, y vi un cielo, pero un cielo ¿qué? Nuevo, y una tierra nueva. El hombre está tan afanado por este lugar que se siente el dueño. Hay tantas historias, ¿no?, de gente que viene de otro lugar y de repente le gusta este lugar y dice, no, este lugar es mío, ¿no? Así como los colonos ingleses que llegaron a Norteamérica. Tampoco los indígenas de Norteamérica tenían un concepto de la tierra como una propiedad, ¿no? Pero ellos fueron tomando lo que a ellos no les quedó. ¿Quién se los vendió? ¿Quién se los regaló? ¿Por qué lo agarraron? Ya ha habido guerras y muertes y toda una serie de cosas por agarrarnos cosas que ni siquiera son ¿qué? El Señor dice, mía es la tierra y su plenitud, el mar y los que en él habitan. Tiene un dueño esta tierra y no somos nosotros. Pero el hombre está peleando por esto, por posesiones, por la tierra, por el petróleo, por los minerales. Quiere, si pudiera quedarse con todo, se quedaría ¿qué? Con todo. Pero esto se va a acabar, esto va a perecer. Los elementos ardiendo, dice la Escritura, serán desechos. Pero en la revelación de Apocalipsis, Juan dice, vi un cielo nuevo y una tierra, porque el primer cielo y la primer tierra, ¿qué pasó? Y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi, no esta Jerusalén que todos pelean, esas a la que quieren ir, que hay estos otros grupos que todos quieren reclamar un pedacito, ¿no? Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. ¿De dónde descendió?
descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Aquí hay, la Biblia habla mucho de este símil, una analogía, ¿verdad?, entre la boda, entre el esposo y la esposa. Se narra la relación de Cristo con la iglesia como el esposo con la ¿qué? Con la novia. Pero en esta otra analogía se compara la ciudad preparada con la iglesia rescatada, como también la unión entre el novio y la novia, entre el esposo y la esposa, como una esposa adornada, ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí, ¿qué era? El tabernáculo de Dios con los hombres. Ese lugar que construyó Moisés era un modelo de lo que él había visto en donde. Y es este tabernáculo del cielo el que desciende con los hombres en ese cielo nuevo y tierra nueva, para que Dios habite entre los hombres. El tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá ¿qué? Muerte. Ya no habrá, la muerte habrá sido terminada. Dice que va a ser arrojada al lago de fuego y azufre. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, ¿qué les pasó? Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque esto no es una fábula, no es un cuento, no es un deseo. Dice: porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Cuando Jesús murió en la cruz, antes de morir, la última frase que él dijo antes de morir, dijo: consumado es. Este término en el griego y en el latín, porque recuerden que en la cruz se puso la causa de Jesús en 3 idiomas: en latín, en griego y en hebreo. Jesús, el Rey de los judíos. Cuando se decía que se terminaba un trato, que se firmaba un contrato, que el pacto quedaba firme, se decía: consumado es. Al morir Jesús, dice: el pacto ha sido ratificado. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Amén. He aquí, dice, dice: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Al que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, ¿y qué? Incrédulos. Estaba escuchando yo un mensaje basado en esto, ¿no? Y era un poco duro, porque las palabras que se decían: miren, el que duda, el que no se mantiene firme, aquel que no permanece en el Señor, sino que divaga, y a veces sí, y a veces no, o de plano se va para atrás, Dios lo considera ¿qué? Un cobarde. Un cobarde, porque dice: el reino de los cielos se hace fuerza, ¿y quiénes lo arrebatan? Solo los valientes. El que no se mantiene firme es un ¿qué? Un cobarde. Dice: los cobardes, ¿y quiénes más? Los incrédulos, los que no tuvieron fe, los abominables y los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte, ¿en dónde?
en el lago que arde con fuego, que es la muerte segunda. Ahora, aquí hay una cosa muy interesante, ¿no? Ese destino, no va a haber distinción, ¿no?, entre el que siempre toda su vida fue malo, fue adúltero, fue hechicero, fue asesino, va a ir a dar ¿a dónde? Al lago de fuego. Pero el que se reunió y conoció y después se volvió atrás, ¿a dónde va a ir a dar? Allí. Allí será el lloro. ¿Y el qué? Hay gente que piensa en su mente, divaga y dice, no, yo como acepté al Señor, yo voy a ir al cielo, aunque me haya vuelto atrás, aunque viva como sin Dios. No es así, porque dice, séme fiel hasta dónde. Cree, pero el que cree no es que tenga un concepto en la mente de que existe Dios, no, el que cree es actuar. Dice, el que me ama, guarda ¿qué? Mis mandamientos. Si le amas y no guardas, dices amarle y no guardas sus mandamientos, es que no le ¿qué? No le amas, no le has creído. Los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las plagas postreras, habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa ¿de quién? Del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad de Jerusalén, pero la Jerusalén que descendía ¿de dónde? Del cielo. Sion, oh moradora de Sion, alaba a Jehová. Teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y al occidente 3 puertas. Bueno, esto tiene un significado espiritual. Primero, hay una batalla, ¿verdad?, entre los judíos que reclaman, dicen, no, nosotros somos el pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios, espiritualmente, los hijos de Abraham, son todos aquellos que han creído en ¿quién? En Jesús. Si los judíos no creen en Jesús, ¿serán el pueblo de Dios? No. Pero dice aquí que esa Jerusalén espiritual tendrá los nombres en las puertas de los 12 patriarcas hacia los 4 confines, porque el Señor traerá su pueblo de los 4 confines de la tierra. Amén. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles ¿de quién? Del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro, y la ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios de longitud, la altura, la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de... Todo esto tiene una simbología duplicada en el número 12, los 144,000, las 12 puertas, los 12 cimientos, los 12,000 estadios, porque el 12 significa el número de los escogidos ¿de quién? De Dios. Dios escogió a las 12 tribus de Israel
para que formaran su pueblo. Dios escogió a 12 apóstoles para que formara su iglesia. Aquí es donde dice la Escritura que de ambos pueblos hizo uno solo. Ya no hay diferencia entre el judío y el gentil, entre el esclavo y el libre, ya que en Cristo todos somos uno. Entonces, bueno, hay otras especificaciones, pero vamos a ver en el 22. Esa ciudad, ahorita están que si el templo, que si el tercer templo, ya están los planos, estaban lloviendo los planos del tercer templo, son idénticos al templo que construyó Herodes, ni siquiera al templo de ¿quién? De Salomón. Bueno, su pueblo dice que pereció porque le faltó conocimiento. Jesús dice, a lo suyo vino y los suyos, ¿qué hicieron? No le recibieron. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. 22. Y no vi en ella templo. En esa ciudad no había templo. En la Nueva Jerusalén no va a haber ¿qué? Ningún templo. ¿Por qué? Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas, ¿qué van a andar? A la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá qué. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Pero, dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Retomando un poquito lo que veíamos en la mañana, que los discípulos, los 70, regresaron gozosos y le dijeron, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Entonces les dice, después de aquello que reflexionamos en la mañana, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Dice, no os alegréis de que los demonios se sujeten en mi nombre, más bien regocijaos. ¿De qué? De que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Quién entrará en ese lugar? Dice un salmo, ¿quién subirá al monte santo? El limpio de manos, puro de corazón, que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. No, dice, la ciudad tiene 12 puertas, o sea que hay acceso. Esas puertas jamás serán cerradas, pero allí no puede entrar la inmundicia. Ahí no puede entrar aquel que no se preparó para las bodas. Porque dice la Escritura, a su novia se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Amén. ¿Queremos estar en esa ciudad? Permanezcamos en el Señor. ¿Queremos estar en esa ciudad? Moremos en Sión, donde Dios tiene su habitación con los hombres. Que el Señor nos bendiga. Gloria a Dios, amén, amén.